Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a otro de nuestros webinars. Quiero darle oficialmente la bienvenida a nombre de nuestra Junta de Directores, el señor José Teruel, presidente de la Junta, y recordarles que todas las preguntas, por favor, a través del Q&A que ven en la parte posterior de su cámara. Vamos a estar llevando pues la misma dinámica. Se va a dar primero la presentación y al final pues vamos a estar contestando gustosamente todas sus preguntas. Quiero agradecer a la Coalición Legal para Puerto Rico, en particular pues a su copresidenta, la licenciada Celina Romaní, por aceptar estar con nosotros en esta tarde y presentar pues uno de sus recursos en un tema tan importante para nosotros las organizaciones sin fines de lucro, que no tenemos precisamente acceso a recursos de abogados, pues que nos orienten en todo lo que tiene que ver con los contratos. Así que sin más, pues quiero dejarles a ustedes a la licenciada Romaní para que nos dé la bienvenida, nos hable un poquito acerca de lo que es la coalición legal y qué es lo que está haciendo y que pues nos presente el recurso que nos ha traído en esta tarde, a quien agradezco de verdad al licenciado Fernández por estar con nosotros. Licenciada Romaní. Pues muy buenas tardes a todos y a todos los que están tomando este seminario. Me alegra mucho saber que somos muchos y que vamos a seguir compartiendo este tipo de actividades. Yo soy la copresidenta, por los que no me han conocido, de la Coalición Legal para Puerto Rico, que es una organización pionera aquí que representa a todos los empleados, a todas las organizaciones sin fines de lucro en áreas de asesoría legal, en áreas de capacitación. Hasta el momento hemos dedicado nuestra labor fundamentalmente a estar un poquito bajo el radar, pero ya tenemos nuestra webpage y las solicitudes de consulta se van a poder hacer por ese webpage que es www.coalicionlegalpr.com. Nosotros lo que hacemos es que tenemos una red de abogados, que son unos abogados que nos dan el trabajo legal de forma gratuita. Y en esa red de abogados hay bufetes de gato rey, abogados que trabajan por cuenta propia. Si usted viene con una consulta de laboral, pues nosotros le buscamos un match, un pareo de algún abogado que esté en esa especialidad y que pueda entonces ayudarle. Y todo es pro bono, es gratuito, sin costo alguno. Hoy tenemos un miembro, un socio de nuestra red de abogados, el licenciado José Antonio Fernández Aquete, que es un abogado con especialidad en corporaciones y contratos por muchos años, y es socio del bufete de Atsuar Muñiz, que es parte de nuestra red, y ese bufete de hecho nos ha ayudado muchísimo. Hay el licenciado Luis Pérez Justi es miembro de la Junta de Directores, que también es parte de ese bufete, y además de ser miembro de nuestra Junta de Directores, es presidente de la Junta de Directores de PECES, esa organización que queremos tanto. O sea que Atsuar siempre ha echado el resto ayudándonos en esta red y agradecemos mucho al compañero José Antonio por estar aquí con nosotros. Básicamente lo que vamos a hacer es como una especie de diálogo. Tenemos un PowerPoint, pero José Antonio va a hablar. Yo lo voy a interrumpir cuando lo vea muy elevado y le voy a hacer preguntas. Asesores financieros a través de Sonia Carrasquillo y sus asistentes va a estar recogiendo los chats y entonces más tarde cuando terminemos, pues nos vamos a eso, a contestar las preguntas. Así que bienvenidos. Muy agradecidos de que estén aquí participando con nosotros. Y adelante, José Antonio, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, vamos a empezar y gracias por esta oportunidad, vamos a empezar por subir entonces la presentación que tenemos. Cuestión que se les facilite entonces seguir esta charla. Pero nada, para comenzar, hay una serie de las primeras 4 páginas que van a tener en la presentación. Básicamente recogen los principios en términos de las doctrinas aplicables a las relaciones contractuales. Esas las voy a resumir para no aburrirlos mucho, para que tengan entonces tener como que el marco para entonces entrar de lleno a la discusión.
en términos de la pandemia y el impacto que la pandemia puede tener en las relaciones contractuales que distintas organizaciones de ustedes pues, puedan mantener. Pues, para comenzar, las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, por lo que deben de cumplirse fielmente. La teoría de los contratos se funda sobre la base de la autonomía de la voluntad y la libertad que tienen las partes contratantes a pactar, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral o al orden público. Ahora bien, es importante destacar que la buena fe obliga más allá a lo expresamente pactado para abarcar todas las consecuencias que por la naturaleza del contrato sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Por ende, lo que quiere decir eso, en esencia, es que hay unos términos y condiciones que se plasman en el contrato, pero no se puede dejar llevar uno literalmente porque le dice el contrato, sino que hay que ir un poquito más allá y lo que de buena fe uno entienda que debe aplicar y debe de regirse, pues también se debe de cumplir. Esto es básicamente lo que se conoce como el principio contractual de pacta sunt servanda. Lo que se estipule, se tiene que honrar. Ahora, los contratos se perfeccionan con el mero consentimiento. Es importante. Yo me imagino que en el caso ¿verdad? de ustedes, pues la inmensa mayoría, ojalá que todos los contratos, pues los tengan por escrito, pero a un acuerdo verbal es igualmente vinculante, pues sería una cuestión de prueba, ¿verdad? Pero en esencia, el mero consentimiento es suficiente. Desde entonces obliga no solamente al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, como dije anteriormente. Ahora bien, todo lo que se estipule tiene que ser conforme, no puede ir en contra de la ley ni en contra de la moral y no puede lesionar un interés general de orden jurídico. O sea, aquí no estamos hablando de una regla absoluta, es una regla general de que lo que se estipule se tiene que honrar, pero claro está, si va en contra de la ley o lo que se entiende que no es moral o el orden público, eso no va a ser vinculante, no va a tener efecto. Muy bien, con ese primer, como decimos, entonces voy a brincar a la lámina número 5, que básicamente con eso comenzamos la discusión en términos de los contratos que nosotros entendemos, a nuestro parecer, deben de ser los contratos principales que sus respectivas organizaciones deben de tener, comenzando con el contrato de arrendamiento. Y si me permites interrumpir, José Antonio, yo creo que es bien importante que parte de lo que estamos discutiendo es que los contratos están ahí, están escritos, pero también están influidos, como tú dices, por no solo el consentimiento, sino la buena fe de las partes, la moral, las consideraciones de orden público. Y nosotros lo que vamos a ver hoy es que esa es la regla general, pero no está escrita en piedra, y los tribunales poco a poco han ido abriendo las puertas para unas excepciones, que es lo que vamos a examinar en diferentes contratos. Eso es correcto. Muchas gracias. Pues, como bien dijo la licenciada, con ese preámbulo, pues entramos entonces a identificar los contratos que nosotros hemos podido pensar que serían los más comunes en sus respectivas operaciones, comenzando con el contrato de arrendamiento, contratos con suplidores y proveedores, por supuesto, acuerdos con donantes, consultores, y por último, los contratos de seguros. ¿Qué documentos necesitamos tener para entender nuestros contratos? Pues en primer lugar, nos tenemos que asegurar de que tenemos una copia completa del mismo. Y eso no se va a limitar necesariamente al contrato propiamente, porque de costumbre, no es nada raro, debo decir, que los contratos hagan referencia a otros documentos. A veces se unen como exhibits, a veces simple y sencillamente se le hace referencia sobre los mismos o a los mismos. Y independientemente de cuál sea la situación, sean unidos o sea por referencia, esos documentos a los cuales se hace alusión
se deben de entender que son parte del contrato. Y pues se debe estudiar con detenimiento el contrato, incluyendo todos sus anejos que se van a formar parte del mismo por referencia. Muy bien. Un ejemplo de lo que les acabo de comentar en términos de anejos o cláusulas por referencia, pues en los contratos de arrendamiento, que es uno de los tipos de contratos que yo en mi práctica pues manejo con mucha regularidad. Pues esos contratos acostumbran a tener cláusulas o anejos adicionales. Los contratos de arrendamiento para oficinas y así como de centros comerciales, por ejemplo, acostumbran tener las reglas sobre utilización de áreas comunes o reglas que van a aplicar a cómo se va a llevar a cabo algún tipo de construcción, algún tipo de mejora. Otro ejemplo podría ser los requisitos en términos de las pólizas de seguro que van a requerir tener. Esos son ejemplos bastante comunes en un contrato, por ejemplo, de arrendamiento y de oficinas también, que me imagino, pues, contrato de arrendamiento de oficinas y de centro comercial, debo decir. En el caso de ustedes, pues, los de oficinas, pues, debe ser el más prevalente, ¿no? Pero tienen que tener bien presente, y vuelvo a recalcar, que esos documentos pueden estar identificados como riders o addendums, independientemente de cómo se les refieran, deben de entenderse que forman parte del contrato. Para darles un ejemplo, en estas últimas semanas, por una situación relacionada a esta misma crisis, tuvo un cliente que apenas acababa de firmar un contrato para un programa de computadora bien complejo, que registraba, básicamente iba a reportar todas las ventas at real time, y iba a iba a poder crear la capacidad de crear diversidad de informes, pero estaba en el proceso de implementación. Y con esto, pues se ha atrasado todo el proceso y el cliente me dijo, mira, yo tengo que ver qué alternativa yo tengo aquí porque esto me representa una pérdida significativa. El que yo ahora, pues, tenga que esperar tal vez porque primero mi suplidor, el que está a cargo de la instalación, esté disponible y para luego entonces ver cuándo entonces completan el proyecto. Y me dieron una serie de documentos para revisar y básicamente lo que tenían disponible eran los anejos y addendums. Pero el contrato, que era un contrato de tecnología, hacía referencia a un contrato original del 1997 y eso no lo encontraban por ninguna parte. O sea que eso, pues, una moraleja que ya les estoy adelantando de las conclusiones que vamos a dar al cierre. Siempre mantener récord accesible de todos los documentos, de todos sus contratos, porque uno nunca sabe cuándo va a surgir la necesidad de revisar ese contrato. Y para darles otro ejemplo, que me imagino que en el caso de ustedes es bastante común, contratos con el gobierno, por ejemplo, los requests for proposals o los pliegos de subasta que contienen o reúnen una serie de requisitos. Esos requisitos forman parte del contrato también. Si en ese request for proposals, por ejemplo, se identifican una serie de cosas, requisitos que se espera que se cumplan el momento que se firme el contrato, pues eso se tiene que tomar en consideración también, ¿ok? Muy bien. En términos puede ser que ustedes ahora mismo estén en una coyuntura en alguno de sus contratos en los cuales estén por renovar o hayan renovado, por ejemplo. No es nada raro que cuando son contratos a plazo, a largo plazo, con fecha de expiración, más sin embargo las partes interesan continuar la relación comercial más allá de lo que disponía el contrato, pues las partes simple y sencillamente acuerden, digan, mira, vamos a firmar una extensión, un addendum o un contrato de extensión que básicamente diga, el contrato se extiende por 5 años más y no diga nada más. Pues entonces ahí obviamente van a necesitar mantener, el contrato sigue siendo el anterior y ese contrato lo necesitan preservar precisamente por lo que les estamos comentando.
ya entrando en el contexto de pues, los tiempos que estamos pasando y las distintas alternativas que podrían tener dependiendo de la situación que estén confrontando y con qué persona y lo que disponga el contrato, pues hemos pensado en varios aspectos que podrían ser de utilidad y que deben de mantener en mente. Por ejemplo, pues si en una situación en la cual, pues, por lo que estamos pasando, ustedes determinen, mira, ya este contrato a mí no me hace sentido, no quiero más problemas, problemas innecesarios, quiero ver a ver si lo puedo dar por terminado, porque en realidad esto ya no voy a necesitar hacerlo hasta quizás el año que viene. Sobre todo con la nueva normalidad, que ahora todo ha cambiado. Sí, exacto. O sea, todo es correcto, todo está cambiando. Y aquí pues estamos reevaluando, haciendo una nueva composición de orden con respecto a casi todo. Todos estamos pasando por eso. Nuestro bufete no es ninguna excepción. Nosotros también hemos tenido diversidad de issues, comenzando con el contrato de arrendamiento y proyectos que están corriendo. O sea que esa es la nueva realidad, como dicen, es un cliché, pero es la nueva realidad. Pues nada, en términos, en lo fácil, ¿verdad? Porque después entramos en las cosas un poquito más complicadas o tal vez controvertibles. Pues vamos a buscar, si el interés es cancelar el contrato, pues entonces vamos a buscar en ese contrato si tiene una cláusula de determinación o si quieren, necesitan modificar los términos de ese contrato porque lo que necesitaban antes ahora no es lo que necesitan y necesitan complementarlo, añadir algo más. Pues entonces ahí vamos a buscar cláusulas que hablen sobre terminación, cancelación o enmienda. ¿Quién puede hacerla? ¿Qué tipo de tiempo con antelación tienes que notificar? Eso es bastante común, el requerir notificación previa para cancelación. Y en esa línea, pues, por ejemplo, a base de la experiencia, ¿verdad? que uno ha tenido, en los contratos de servicio, por ejemplo, sí es bastante común que contengan cláusulas que permitan la cancelación. Y lo que hemos visto a través de los años es que de ordinario pues requiere una notificación previa de 30 a 60 días de antelación. Por ejemplo, en los contratos de servicios legales, los famosos engagement letters, como le llaman, aunque es una relación de confianza, por ende se puede dar por terminado en cualquier momento por el cliente, no cabe duda, pero aún así pues se incluye una cláusula a los efectos de que, mira, notifícame, se da por terminado. En los contratos de servicio, pues cualquier tipo de servicio, no tiene que ser servicios legales, pues eso es lo que hemos visto a través de los años. En los contratos con suplidores y proveedores, naturalmente, también es bastante común ver ese tipo de cláusulas, pero acostumbran tener términos más extensos. ¿Por qué? Porque ya hay un elemento, un componente de planificar y comprar mercancía o lo que sea, suministro, y ya pues obviamente se hace un plan a largo plazo por ese suplidor y necesita entonces un tiempo más amplio de notificación para entonces hacer sus arreglos y no se quede tal vez con esa mercancía. Por el contrario, en los contratos de arrendamiento no es que no se pueda, que no se permita, pero de ordinario los arrendadores son muy celosos y no acostumbran a conceder ese tipo de remedio o recurso al arrendatario. Si el contrato del negocio es 5 años de arrendamiento, pues básicamente lo que le van a decir a uno es, como arrendatario, tú estás contratando por 5 años y yo espero que tú estés aquí por 5 años. De nuevo, eso no está escrito en piedra. Como todo en los contratos, todo depende de la habilidad y el poder para negociar, ¿verdad? El leverage, le llaman, que tenga cada parte. Muy bien. Eso es en términos, como les digo, la parte fácil. O sea, si tienen ese tipo de cláusulas y necesitan salirse de un contrato, esa es la fácil. Si me permites interrumpir aquí, José Antonio, quiero también como que introducir que ahora vamos a entrar como en el elemento de las excepciones, porque
Lo que digan los contratos, como dice José Antonio, es importante. Usted tiene que ir a donde su abogado que le lea bien ese contrato. A lo mejor alguna de esas cláusulas usted las puede enmendar, puede renegociar, como dice José Antonio también, dependiendo de las circunstancias. Pero entonces casi siempre cuando usted está en un contrato, digo, en la mayoría de los casos, usted está negociando sobre las bases de un equilibrio. O sea, que una de las partes no puede estar sufriendo la mayor onerosidad si tiene que mantener ese contrato. Entonces vamos a entrar ahora como a esos escenarios. ¿Cómo podríamos? Porque como se trata de la buena fe, como dijo al principio José Antonio, el contrato también se mide a base de las consecuencias, no solo de la palabra escrita. Pues entonces vamos a mirar cómo ese contrato puede abrir la puerta a unas excepciones, cumpliendo obviamente con unos requisitos que José Antonio les va a compartir. Correcto, correcto. Y eso vamos a entrar próximamente a esa área, pero un punto intermedio es la posibilidad de que el contrato incluya una cláusula de fuerza mayor, que ya, o caso fortuito como se reconoce también, y en el contexto de los tiempos que estamos pasando, ¿verdad? De esta situación del COVID-19, la suspensión de operaciones forzosas por motivo de las órdenes ejecutivas. En realidad aquí pues nadie anticipaba esta situación y mucho menos tiene control sobre ella. Estamos a la merced de lo que el gobierno determine que es el paso a seguir. Pues tenemos que tomar en consideración y evaluar si hay este tipo de cláusula de fuerza mayor, que entonces podrían aplicar este tipo de situación, a ver entonces cómo al amparo de esa cláusula nos podemos proteger contra algún tipo de reclamo de la otra parte de que no me estás cumpliendo con el contrato. Y básicamente, como dice aquí, pues por regla general, esto aplica a situaciones que impida a una de las partes a cumplir con alguna o varias de sus obligaciones bajo el contrato por algún periodo de tiempo. O sea que de ordinario, si es una cláusula contractual de fuerza mayor, la cláusula nunca les va a permitir dar por terminado el contrato. No debo hablar en términos absolutos, pero de ordinario, no debe permitir dar por terminado el contrato. Como de costumbre leen es, si una parte se ve impedida de cumplir con una obligación u otra, por motivo de una situación como la que estamos atravesando, pues entonces esta cláusula eximiría de cumplir inmediatamente y le permitiría entonces pues cumplir un poco más tarde. Eso es como funciona este tipo de cláusula de ordinario. Sí, en casos extremos podría relevar de la obligación si simplemente pues no es posible cumplir con la misma, pero ahí ya estamos hablando de combinar esta cláusula con unos artículos del Código Civil que disponen de que si se plasma en un contrato una obligación que es imposible de cumplir, pues esa obligación se da por no puesta. O sea que básicamente, pues como pueden ver, pues la cosa se puede complicar pues fácilmente, pero lo importante que deben de llevarse de aquí es que deben de buscar a ver si en efecto sus contratos, los distintos contratos que tengan, tienen este tipo de cláusulas que disponen, que permiten, para entonces pues identificar las distintas alternativas que podrían tener en el contexto de lo que pues se ven impedidos de hacer y siempre teniendo bien presente de que el objetivo debe de ser siempre cumplir, tarde o temprano cumplir. ¿Okay? José Antonio, yo quiero que se enfatice, ¿verdad? Yo creo que es importante, lo acabas de decir, pero que no es invocar fuerza mayor hacia lo loco. Hay que buscar que haya una cláusula en el contrato que usted haya negociado ya que disponga para casos de fuerza mayor. O sea, que busquen sus contratos, en primer lugar, como dice José Antonio, que esa cláusula esté ahí. Eso es un carril, una ruta que usted tiene para seguir, solo una ruta. Ahora vamos a explorar otras rutas también. Correcto. En términos, ya lo he mencionado en un par de ocasiones, en términos de la pandemia, pues si se considera o se debe considerar como un evento de fuerza mayor, pues en efecto, por lo menos en la opinión de este servidor,
cualificaría o debe clasificarse como evento de fuerza mayor. Yo francamente, si esto no lo es, no sé qué otra cosa podría ser, para serles franco. Sin embargo, les ponemos una nota de advertencia. Aquí no es cuestión de cruzarse el brazo, como acaba de decir la licenciada, de invocarlo y ya. Siempre tiene que haber un esfuerzo. El norte debe ser cumplir. Y en ese sentido, siempre, constantemente se debe estar evaluando cómo puedo cumplir y cuándo puedo cumplir. Siempre hay que hacer un esfuerzo por cumplir con la obligación del contrato. Es lo que nosotros los abogados conocemos como mitigar daños en esencia. ¿Okay? Aparte de la naturaleza, ¿verdad? Vinculante del contrato, en las leyes siempre hay una obligación de mitigar daños. ¿Okay? Y en términos, saben que nosotros los abogados hablamos de precedentes, etcétera. ¿Cuál es el precedente? Para entonces yo atreverme a decirles a ustedes que la pandemia es un evento de fuerza mayor, pues resulta que para el 1920 hay una opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que tiene que ver con una reclamación por daños causados a raíz del incumplimiento de un contrato de entrega de café, que no pudieron cumplir con esa entrega o alegaban los demandados, pues la situación en el mercado que surgió por motivo de la pandemia en 1918, el famoso Spanish Flu. Y como un paréntesis, resulta, y así surge del caso, que también alegaron que unos terremotos que habían acontecido en la isla también habían complicado la situación y habían contribuido a que ellos no pudieran cumplir. O sea, Tiempos que se repiten, ¿verdad? Tiempos que se repiten. Tiempos que se repiten. Dicen que la historia se repite, pues aquí tenemos. De 1920, 100 años después, estamos en una situación bastante similar. No obstante, el tribunal dijo, no los exoneró al demandado, al suplidor, porque no había hecho los esfuerzos por conseguir el café de otros suplidores. O sea, él no lo tenía, pues entonces lo que le dijeron es, debiste haber buscado en otro sitio, entre tu competencia, porque eso sería mitigar daños. En esencia, que es lo que le acabamos de comentar, como la moraleja. Deben de tener presente que las cláusulas de fuerza mayor o cosa fortuito todavía estamos en cláusulas contractuales, ¿ok? Sí. A base, lo que yo he visto es de ordinario, disponen que no aplica a obligaciones de pagar. Te dice, si tú me tienes que entregar un informe, o si tú tienes que completar una construcción en un momento dado, o tienes que, lo que sea, pero básicamente ya tienen una idea, ahí es que entraría en efecto, podría aplicar la cláusula de fuerza mayor, cláusula contractual de fuerza mayor, ¿ok? De nuevo, si se negocia y se lo aceptan y la cláusula dispone que aplica la obligación de pago, lo cual es muy, muy difícil, se los digo, pues muy bien, podría aplicar, pero esto es a base de lo que uno ha visto a través del tiempo, ¿ok? Bien, ahora sí entramos en alternativas y doctrinas de carácter excepcional, ¿ok? Tengan presente que esto es de carácter excepcional y por ende van a ver más adelante que hay unos requisitos para que este tipo de doctrina o remedio dentro de una doctrina puedan aplicar. Ya entramos en el contexto, en una situación en la cual ustedes no encontraron ni una cláusula de terminación de contrato, ni encontraron una cláusula de fuerza mayor, o la cláusula de fuerza mayor es extremadamente restrictiva y en realidad pues no les permite hacer lo que ustedes de buena fe entienden que debería de ser. ¿Ok? Y en ese sentido, pues comenzamos con una doctrina que se conoce, ustedes saben que los abogados dicen por ahí que nos encanta el latín, pues rebus sic stantibus. No, no es a los abogados, José Antonio. Eso viene del Código Civil, que hay un origen latín. Y eso quiere decir que todo sigue como está, salvo que las cosas cambien. Exactamente. Muchas gracias. Yo te dije que yo te iba a poner a hablar latín, pero en arroyo habichuela. Muy bien, muy bien. La doctrina de equidad, no lo dice aquí, pero lo voy a decir más adelante. La doctrina de rebus sic stantibus, eso va a decir una doctrina de equidad de carácter extraordinario. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de una doctrina de equidad? Una doctrina de equidad es que busca
justicia, un balance entre las partes. Lo que usted mencionó, licenciada, al principio, debe haber un balance, no puede estar, un contrato no puede ser, no debe de ser leonino. Y en ese sentido, aunque estamos en otro contexto, comenzando con ese principio de buena fe y que las cláusulas no pueden ser excesivamente onerosas, etcétera, eso está permeado por la equidad. La razón de ser de ese tipo de restricciones es el principio de equidad. Y yo creo también que sería bueno que añadiéramos, José Antonio, que las doctrinas de equidad es una doctrina que surge, como dice doctrina, para los que no son abogados, surge de los tribunales, o sea, no surge del Código Civil como cuando estábamos definiendo lo que es un contrato o lo que son las reglas de la obligación de cumplir con los contratos. Esto surge porque el tribunal ha intervenido para poder realmente imponer una norma de justicia, de equilibrio, de como dice José Antonio, de que no haya que una de las partes tenga que sufrir unas condiciones excesivamente onerosas que no ha podido ni siquiera prever. Y ahora lo vamos a discutir, pero eso es lo que quiere decir doctrina de equidad. Acuérdense que los leguleyos somos un poquito técnicos. José Antonio, perdóname. No, para nada, para nada. Para nada. Muchas gracias, todo lo contrario. Pues muy bien, pues esta doctrina de rebus sic stantibus permite a los tribunales modificar un contrato cuando se torna excesivamente oneroso el cumplir con la obligación u obligaciones bajo el contrato por un cambio sustancial y no previsible en las circunstancias. Importante, ese dato que no haya podido ser previsto por las partes cuando suscribieron el contrato. Cuando las circunstancias han cambiado de tal forma que ya no es posible cumplir con la obligación bajo el contrato, entonces podría aplicar esta doctrina. Bien, les comenté que íbamos a ir a través de los distintos, en realidad no son requisitos, son criterios, son cosas que va a estar buscando el tribunal si se dan en la situación pues que se le está presentando al tribunal para resolver, para entonces determinar, pues sí, en este caso procede que otorguemos algún remedio u otro. Más adelante vamos a compartir con ustedes cuáles podrían ser esos remedios, pero por el momento vamos a ver cuáles son los criterios que va a estar buscando el tribunal. Primero, circunstancia extraordinaria e imprevisible. Y esa sí es fundamental. Si no hay una circunstancia extraordinaria e imprevisible, ya lo vimos en la definición de la nómina anterior, no llegamos ni a primera base. Segundo, que la condición con respecto a la cual se busca modificar o relevar, que nos releven o modifiquen, sea extremadamente oneroso cumplir con ella. Tercero, el cambio de circunstancias debe haber ocurrido posterior a la celebración del contrato. Y que presente entonces un carácter de permanencia, ese cambio, que no sea algo temporero. Aunque también, de nuevo, no podemos hablar en términos absolutos, una situación en la cual pues, la obligación sea, pues, no sea de carácter permanente o que se vaya a repetir, pero que en realidad se ha tornado extremadamente oneroso cumplir con ella, pues ahí no podemos descartar la posibilidad que se pueda invocar esta doctrina. Que una parte la solicite, se la invoque. La otra es pues que no haya una acción dolosa, o sea, que no haya una actitud intencional de hacer daño, porque ahí entonces estamos hablando de situaciones en las cuales aplican los daños y perjuicios, etcétera. Ya no estamos saliendo de los aspectos contractuales, ¿ok? Y que el contrato entonces sea de tracto sucesivo, que quiere decir a largo plazo, ¿ok? Por un tiempo extendido, no es un contrato, un one-shot deal como decimos. ¿Tú puedes dar un ejemplo de lo que es un contrato de tracto sucesivo, por favor? Claro. Los contratos de arrendamiento. Los contratos de arrendamiento son contratos de tracto sucesivo que se pueden extender pues, por el tiempo que las partes hayan estipulado, 5, 10, 20, 30 años. Eso básicamente, y que se repite la obligación de la que estemos hablando. Pues el deber de mantener la propiedad en buen estado,
eso es un ejemplo para no hablar del pago de renta, que es el que inmediatamente nos surge a la mente, pero el deber de mantener la propiedad en buen estado. Pues no es lo que estamos viviendo aquí, pero lo vivimos recientemente con los huracanes, sí, y con los terremotos. Pues si la propiedad sufrió daño por motivo de ese terremoto, pues nadie puede pretender de que que el arrendatario pues mantenga la propiedad en su buen estado porque no, o sea, estuvo fuera de su control. ¿Ok? Entonces, esos eran los criterios. Hay una excepción, aun cuando sea contrato a largo plazo de tracto sucesivo, pues los contratos aleatorios. En arroyo y habichuela, como dice la licenciada, el ejemplo clásico de un contrato aleatorio, que lo que significa es que el objeto propiamente del contrato sea que es un riesgo, o sea, toda la negociación o el contrato gira alrededor de un riesgo. Pues los contratos de seguro. Pues los contratos de seguro básicamente es contratar para tener algún tipo de remedio o ayuda, indemnización en caso de daño por motivo causado por un riesgo que está cubierto por ese contrato de seguro o póliza de seguro. Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. So, el rebus sic stantibus, debo decir, perdón, no aplica a contratos de seguros, por ejemplo. O sea que la excepción a que uno pueda buscarle la vuelta no aplica a los contratos que involucran ese riesgo. Eso es correcto. Y eso es un dato interesante porque algunos de ustedes habrán visto que hay un debate bastante intenso ahora mismo, particularmente en los Estados Unidos, que ya están diciendo, ayer precisamente estuve viendo una entrevista de un chef que decía, tuve que cerrar el restaurante y la póliza de seguro no me quiere pagar porque tiene esta lineecita que dice que no aplica el business interruption, no aplica a pandemia. Y eso está pasando aquí también, ciertamente, porque los contratos de seguro son modelos, ¿sabes? Son formas. Los contratos de seguro aquí leen casi idénticamente como leen en Estados Unidos. Pues ahí están argumentando, ese chef está diciendo, esto no es justo, no debería ser así. Pues aquí en Puerto Rico, claro, vamos a ver qué dice, si llega al Tribunal Supremo este tipo de controversia, pues siempre hay una posibilidad, puede ser que cambie la doctrina, pero ahora mismo, conforme la jurisprudencia que tenemos, ese chef no podría ampararse en rebus sic stantibus para decir, esa condición es extremadamente onerosa, debes de modificarla porque lo justo es que yo llevo pagando una prima por este seguro y ahora que necesito que tú me des una mano, no me das una mano por una lineecita que había en el contrato. Si nos dejamos regir, nos dejamos llevar a la jurisprudencia que tenemos al presente, no debe de aplicar esta doctrina, ¿ok? A ese caso, al contrato de seguros, estoy diciendo. Bueno, pero para tener entonces ejemplos de casos en los cuales sí se ha aplicado, se ha determinado que procede la doctrina, pues tenemos el caso del Banco Popular versus Sucesión Talavera. Eso es un caso bien interesante y como pueden ver, relativamente reciente, del 2008. Y es un caso en el cual este matrimonio, que no vivía en Puerto Rico, eran residentes en Texas, allá para el 1968 suscribieron un contrato de arrendamiento que eventualmente terminó adquiriendo los derechos como arrendatario, pues el Banco Popular. Y era un contrato de arrendamiento por un término, como pueden ver ahí en los materiales, de 25 años otorgados por 25 años y por ende esto a terminar en el 1993. Era sobre unos terrenos en el municipio de San Juan con un canon anual de renta de $8,000 nada más y nada menos. Y el precio con una opción de compra al final, pactado el precio de $22,500. La pareja era el arrendador y el arrendatario es el que le pasa, el Banco Popular adquiere y se convierte en
En arrendatario. En arrendatario. Y el Banco Popular, pues, cumplió con los pagos de renta a través de todo el término. Y cuando ya llegó un momento en el cual ya pues estaba presto a terminar, pues cuando vencía el contrato pretendían hacer ejercicio de ese derecho de opción a comprar la propiedad. Ya la señora y el matrimonio de hecho había fallecido, pero la sucesión, los herederos impugnaron en el tribunal el derecho de opción de compra. Y O sea, para que terminar, no iban a vender por 22.500 en exacto. 1993. Hablando de términos excesivamente onerosos, pues para ponerlo en contexto, ¿verdad? El contrato decía que el banco podría adquirir la propiedad pagando $22.500 y el precio del terreno solamente, sin tomar en consideración la estructura, fluctuaba entre $312 y $497.000. Eso es lo que le llamamos un windfall, básicamente. Solo los herederos se negaron a vender el precio pactado y pues llegaron al tribunal. ¿Qué resolvió el tribunal? El análisis, pues en atención al conocimiento especializado de los bancos y considerando que la falta de asesoramiento puso a la señora en un estado de indefensión, el tribunal determinó que el cambio tan drástico en el valor de la propiedad con el pasar de los años no era previsible y derrotó la voluntad de contratar de la señora Talavera. Esto es un dato importante que vamos a ver en otros ejemplos. El nivel de conocimiento del mercado, sofisticación en el campo de los negocios, también puede ser muy influyente o es influyente en la determinación que vaya a tomar el tribunal. Como les digo, está aquí, en este caso, a favor de aplicar la doctrina y extender un remedio equitativo, en equidad, al arrendatario. Más adelante lo vamos a ver al contrario. ¿Ok? No hubo prueba de que la señora Talavera tuviera la intención de donar entre el 93 y 96% del valor de su propiedad, ni que existiera alguna otra causa válida para traspasar la propiedad del inmueble por un precio a todas luces irrisorio. Tampoco de que al momento de contratar ella conocía o debió conocer sobre los cambios urbanos que pudieran afectar en un futuro el valor de la propiedad. Además, ni en la industria bancaria ni en el de compraventas entre particulares se pacta una cláusula de opción que se extienda en el tiempo al grado en que se pactó en este caso. Pasa a la página, José Antonio, que ahí está eso que estás leyendo, por favor. Ay, perdón, disculpe. Sí, ahí. Okay. Esas son las razones del tribunal, sí. Disculpa. Y No. en esencia, el remedio que extendió el tribunal, pues dijo, si el banco aún interesa adquirir el solar, le dijo, por ese precio de $22.000, ni hablar. Si te interesa adquirir el solar, las partes deben llevar a cabo negociaciones en un periodo de 60 días para acordar un precio de compraventa justo o el tribunal señalaría vistas a tales efectos. O sea que aquí no está diciendo esa cláusula es nula. Bueno, lo podría decir, pero básicamente no está diciendo no tienes el derecho de adquirir la propiedad. Pero sí dijo, como no lo hiciste en aquel momento, ahora te voy a decir que negocies de buena fe para llegar a un precio que sea justo. Y ese fue el remedio que extendió el tribunal en este caso. O sea que el remedio fue como que ordenarle que renegociaran, pero aún así el tribunal se va a quedar pendiente a ver si esa renegociación equilibra, es justa en equidad. Correcto. Y pues, ¿qué habrá pasado después de eso? No lo sabemos porque aparentemente llegaron a algún tipo de arreglo, porque no hay ningún otro caso. Pero en fin, así mismo es. Pues, como les comenté, pues ahora un ejemplo en el cual el nivel de sofisticación y conocimiento de la industria en la cual atañe el caso, en este próximo caso, básicamente sirvió de fundamento para que el tribunal dijera, no te voy a extender el remedio que tú quieres. Y es el caso, déjame pasar a la página para que lo tengan, es el de Casera Foods versus Hela. Ahí, Casera Foods resultó ser la licitadora de 3 subastas con el Departamento de Instrucción, el Departamento de Educación hoy día, para entregar miles de cartones de papaya fresca en tajadas cosechadas en Puerto Rico. Llegó un momento en el que no pudo cumplir con el suministro, atribuyéndole incumplimiento a una escasez imprevista
del producto a nivel comercial entre los diversos productores. O sea que aquí ni tan siquiera es que hubo un huracán, sino dijo, yo la verdad que no anticipé que esto iba a pasar. De repente me veo en una situación en la cual no hay suficiente producto para cumplir. Y propuso como alternativa elaborar y entregar papaya importada, no del país. El tribunal le dijo, nada que ver, y se le dio tiempo adicional para cumplir. El gobierno entonces terminó por comprar el producto a un competidor local a un precio sustancialmente mayor, sin embargo, lo cual entonces se le descontó a Casera de un pago posterior. El tribunal resolvió, la próxima página, perdón, el tribunal resolvió que estaba ausente el requisito fundamental de impredecibilidad. Y cito, Casera como entidad elaboradora y especializada en la materia objeto del contrato debió y pudo razonablemente prever y anticipar las proyecciones sobre existencia y disponibilidad de la papaya natural en escala comercial necesaria para cumplir con las obligaciones dimanantes de las subpartes. Estas circunstancias no permiten la doctrina de rebus sic stantibus. Básicamente eso fue lo que resolvió. Y Casera, pues básicamente, pues... O sea que, ¿qué es lo que es predecible e impredecible? Como tú dijiste antes, José Antonio, tiene mucho también que ver en el análisis de quiénes son las partes, qué conocimiento tienen. En este caso se le atribuyó un conocimiento del mercado y de negocios a Casera. Y ustedes, por ejemplo, cuando están negociando con una segunda parte, pues hay que ver qué conocimiento y especialidad ustedes tienen frente a la otra parte que ustedes están negociando a la hora de decir, ¿lo pude prever o no lo pude prever? ¿Es predecible o no es predecible? El conocimiento que ustedes tengan, la especialidad de lo que ustedes hacen, y muchos de ustedes, por ejemplo, si están en un contrato de arrendamiento y lo que hacen es lidiar con niños maltratados, yo no creo que ustedes cualifiquen para poder predecir qué es lo que debe suceder en caso de, por ejemplo, una situación como una pandemia y el contrato de arrendamiento que ustedes tengan. Así que yo creo que es importante que piensen también en cuál es el equilibrio que hay también en términos del conocimiento de las partes, porque puede haber mucha desigualdad también en el conocimiento de las partes. Aquí el tribunal entendió que Casera se podía defender muy bien y sabía lo que era manejar su mercado, así que no le cogió mucha pena. Pues así, eso es correcto. Bueno, pues muy bien, pues entonces pasamos al tercer y último ejemplo que tenemos, y aquí lo importante que les pido que tengan presente, que creo que fue el factor determinante, bueno, hubo dos factores determinantes, pero uno de los cuales fue, aquí no tenemos el factor a largo plazo, que fuera imprevisible años después. Y este es un caso entre Oriental Bank versus Perapi. Era un caso de cobro y ejecución de un préstamo comercial con garantía hipotecaria que había sido otorgado a principios del 2007, y fíjense que el caso se resuelve en el 2014. Pero aquí no tengo la información de cuándo fue que comenzó el caso, pero entiendo, mi recuerdo es que fue allá para 2008, más o menos, o sea, relativamente poco después de haberse otorgado el contrato. Y el tribunal ahí resolvió que la crisis económica que comenzó en la isla a partir del 2006, si el contrato se firmó en el 2007, ya para todos los efectos la crisis económica ya estaba comenzando, no constituía una de esas circunstancias imprevistas, excepcionales, que justificarían modificar o eximir de cumplimiento, pues consideró previsible la recesión económica para el comerciante demandado. Dispone más adelante. ¿Será, José Antonio, que esa parte que estaba ahí podía tener un nivel de sofisticación sobre la economía, a diferencia si hubiera sido otra persona? ¿Qué tú crees? Sí, es posible, seguro, definitivamente. Aparte de que nos debemos de poner también en el ubicar en tiempo, y no lo dice el caso, obviamente, pero por lo menos en lo personal de mí, yo siempre he pensado que esto es una situación que hubiese podido causar una avalancha de casos en los tribunales, muchísimos deudores buscando ese tipo de remedio. Y iba entonces, en lugar de resolver y aliviar una situación individual, lo que iba a crear era una crisis aún más grave, porque iba a representar
millones y millones de dólares en pérdidas para los bancos y básicamente, como recordamos, el enfoque en aquel momento era salvar las instituciones financieras. Esa era la prioridad y no dudo de que en aquel entonces pues esa fuera la prioridad, como digo, de los tribunales. Sí, porque fíjate en ese segundo párrafito que tenemos ahí en la página, esta fue la jueza Pavón Charneco. Fíjate que describe esto como si se abriera la puerta, como que lo que viniera es como una hecatombe, ¿viste? Que todos estaríamos excusados de pagar nuestros hogares, automóviles, etcétera. Exactamente, exactamente. Y en ese sentido, pues nada, básicamente ese fue el razonamiento. De nuevo, también uno debe de pensar también qué remedio, ¿verdad? Sería lógico, porque de nuevo, eso fue lo que ocurrió en aquel momento, pero caramba, lo que estamos pasando hoy día ciertamente parece que se dirige hacia una crisis bastante bien grave, seria. Y en ese sentido creo que los tribunales van a tener que ser un poquito más creativos esta vez. El tiempo dirá cómo resuelvan. Yo no pretendo buscar soluciones aquí. Pero lo hablamos, ¿te acuerdas que lo hablamos? La combinación, por ejemplo, de ahora la pandemia más la crisis económica que trae la pandemia, porque esto no es un análisis de una recesión económica normal y corriente, sino que va atada también a la pandemia, o sea que sería bueno ver cómo reacciona el tribunal, como tú dices, si abre un poco o entreabre un poco la puerta a, al analizar que la situación económica es producto de algo súper impredecible como la pandemia, no como en este caso de Oriental Bank, que alegadamente las recesiones económicas, pues los que saben pueden más o menos predecirla. Correcto, correcto. Y de nuevo, para ser justo, aunque en este caso pues no se extendió ese remedio de declarar nula el contrato o anularlo o cancelarlo, sí sabemos, si recordamos que por ejemplo para la época del huracán, los daños, pues los bancos extendieron moratorias en los casos que cualificaban, renegociaron los términos de repago. Y todo eso en realidad obedece a ese principio de buena fe que permea los contratos, porque sabían de que era una situación imprevista, que estaba fuera del control de su cliente, y lo justo realmente era, y lo equitativo era que se llegara a algún tipo de acomodo, arreglo, porque nadie gana tampoco con ejecutar una propiedad, etcétera. O sea que en ese sentido vemos que los principios de equidad pues ya permean, ya están ahí presentes y es lo que lleva también en ocasiones a ese tipo de negociaciones que hemos visto en el pasado, como los moratorios que les comento. Sí, porque es importante por eso volver atrás y lo que dijimos bien al principio, el contrato no es solo lo que se escribe, es también las consecuencias, es también el nivel de buena fe entre las partes. Y todo eso se junta en un cóctel para efectos de cuando el tribunal está aplicando esta norma que es esta doctrina de equidad. Y yo creo que va a estar interesante la jurisprudencia, los abogados se van a tener que poner bien creativos para lograr persuadir al tribunal, abrir a lo mejor un poco más el carril para permitir unas excepciones en esta combinación que hablamos, pandemia y crisis económica muy seria. Correcto, correcto. Y desde el punto de vista, pues, de un mío, ¿verdad? Que en realidad, pues, soy abogado de contrato. Yo no litigo, pues, ser práctico, ser pragmático, buscar alternativas, pues sí, a veces creativas, pero que en realidad resuelvan la situación, le resuelvan el problema al cliente. Porque de nada, en realidad, poco servicio le estamos haciendo al cliente. Si básicamente le decimos, deja de pagar y punto. O deja de hacerlo porque o sea, puedes ir al tribunal y que te liberen esta responsabilidad. Esa no es la forma que se debe manejar. Y básicamente así es que se deben de ver las cosas.
porque verán al final de la presentación que una de las cosas una de nuestras recomendaciones es siempre mantengan diálogo, la comunicación abierta con la otra parte. O sea, vamos a trabajar en esto juntos para resolverlo. O sea, no me veas a mí como una parte adversativa. Si no estamos aquí, intereso mantener la relación contigo. ¿Ok? Pues bien, volviendo en términos de situaciones en las cuales aplique la doctrina, pues qué alternativas podrían... Antes de seguir, yo tenía, por ejemplo, un par de ejemplos también que te los voy a plantear a ti como eres el experto en esto. Por ejemplo, ¿qué sucede si tú le tienes un contrato de construcción y de darle unos servicios a alguien y entonces de momento todos tus obreros se van a la huelga y tú no puedes cumplir con el contrato y con la fecha pactada para entregar la obra, etcétera? ¿Qué tú crees que pasaría ahí? ¿Se podría aplicar la doctrina de equidad de rebus sextantibus? La doctrina de rebus sextantibus, bueno, no, primero que nada, yo podría aplicar, pero antes de ir a rebus sextantibus, ese tipo de situación es, de ordinario se cubre en las cláusulas de fuerza mayor. Pero ¿y si no hay cláusula de fuerza mayor en el contrato? Entonces ahí nuestra mejor opción es decir, no necesariamente llegar a rebus sextantibus, sino decir, que lo vamos a ver un poquito más adelante, una situación imprevista y fuera de mi control. Hay un artículo en el Código Civil que básicamente dispone que una situación imprevista y fuera del control de la persona que contrató, que asumió una obligación en particular, la podría entonces eximir del cumplimiento de la obligación. De nuevo, eximir queriendo decir, pues aplazar el cumplimiento de esa obligación es lo más común. O sea que usualmente lo que hay que tratar de buscar es renegociar eso, no la resolución del contrato, sino renegociar a ver si se puede. Por ejemplo, ha pasado también en la industria turística en muchos países, que es que los hoteles se han quedado, por ejemplo, sin clientela y entonces tú a lo mejor has hecho unos contratos basados, muchos tipos de contratos tienen los hoteles, basados en las proyecciones que tú tenías de ganancia, ¡pum! Y vino la pandemia y entonces esto era previsible, esto era imprevisible, ¿cómo me salgo? ¿Tengo que cumplir? ¿No tengo que cumplir? Eso también es algo que Claro. hay un montón de ejemplos que le pueden estar pasando a muchos de ustedes que yo quisiera que ustedes lo pensaran y después nos mandan preguntas, porque con mucho gusto pues se las contestamos de una forma más individualizada. Claro, claro. No, y otro ejemplo, para que vean el impacto, el efecto inmediato y a largo plazo, o el distinto análisis que hay que hacer en esos dos contextos. Un contrato, de nuevo, trabajo muchos contratos de arrendamiento en centros comerciales. Pues, pues uno puede ver con relativa facilidad que la cláusula, la doctrina de fuerza mayor aplique en esta situación que estamos ahora, pues que los centros comerciales están cerrados. Y el argumento es, yo no puedo cumplir con la obligación porque básicamente el centro comercial está cerrado, esos contratos ordinarios me requieren que yo esté abierto al público, que te pague una renta, y nada de eso en realidad pues procede porque yo no tengo acceso a ese centro comercial, a esa tienda. Básicamente, es justo que yo te esté pagando renta cuando en realidad yo ni tan siquiera puedo utilizar el espacio para lo que te arrendé. Eso es de carácter inmediato. A largo plazo, les decimos, ok, ¿qué va a pasar? ¿Dónde vamos a estar en un año? El mercado, el comercio, ¿va a estar recuperado? Todo parece indicar de que no va a estar recuperado. Entonces, es justo que yo, como inquilino, te continúe pagando la misma renta y por el plazo, por el tiempo que estamos hablando de 5 años, con las pérdidas que voy a sufrir, cuando en realidad no hay una expectativa de que yo reciba en mi tienda el volumen de público que yo estaba esperando conforme a la experiencia que hemos tenido en tu centro comercial, pues todo parece decir que no. Ese argumento es mucho más complicado, mucho más cuesta arriba. No quiere decir que no proceda, pero hay que sentarse y trazar la estrategia muy bien
y buscar otras alternativas que no sean libérame del contrato. Vamos a Y renegociar. eso, y eso realmente les pasa a muchas organizaciones sin fines de lucro que tienen contratos de arrendamiento o contratos de otra naturaleza y por las órdenes de emergencia solamente pueden trabajar a remoto, no pueden proveer los servicios de una forma directa, no pueden ir al local donde los proveen. O sea que casi como el que está en Plaza Las Américas que no puede abrir su tienda, muchas de estas organizaciones no han podido ir allí a rendir su servicio. O sea que no sé por cuánto tiempo va a estar así, como tú dices, no se sabe cómo como dicen los españoles, la desescalada, la reapertura paulatina va a ir entonces afectando o no afectando la calidad de esos servicios y entonces los pagos que ellos tienen que hacer. O sea que pasa en lo comercial y también pasa en los servicios que ofrecen las organizaciones sin fines de lucro. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Para darles un ejemplo, ¿verdad? Contrario al de los centros comerciales, la situación nuestra, por ejemplo, de los abogados. Pues la oficina de nosotros no la pudimos operar, no pudimos venir aquí por 6 semanas, 7 semanas. Todavía ahora mismo estamos operando con un personal mucho, mucho más reducido, básicamente a 33% de capacidad en términos del personal y los abogados están trabajando remotamente. Por un momento dado nos pasó por la mente, mientras está cerrada la oficina, ¿se debe pagar renta? ¿No se debe pagar renta? ¿Cómo vamos a hacer? Y lo que se razonó francamente fue, en realidad nosotros continuamos ocupando el espacio, estamos trabajando remotamente. En ese sentido, pues el argumento no es tal vez tan contundente, no tan sólido como podría tener en el ejemplo anterior de una tienda, de un negocio que se dedica a vender productos en un centro comercial, mercancía, que simple y sencillamente no podemos utilizar el espacio. Y hay algunas organizaciones sin fines de lucro que sí pueden reinventarse a nivel remoto y ofrecer los servicios, pero hay otros que no. Y entonces en ese sentido se asemejan más a la situación del centro comercial. Bueno, O sea que hay que mirarlo caso a caso. de Pero acuerdo. como dice José Antonio, hay que sentarse a renegociar y si las cosas se trancan, pues entonces aquí viene la litigante, José Antonio, pues tendremos que ir al tribunal a que el tribunal diga si va a aplicar la norma de equidad por excepción o bajo qué circunstancias o prever un remedio que sea adecuado a la controversia particular de ese caso, porque usualmente no hay remedios que tú sabes que son blancos, que aplican a todo por igual. Correcto. Y siempre es buena idea que el abogado que se dedica a negociar contratos en este tipo de situación consulte con abogados de litigio porque todo siempre puede terminar ahí, o sea que hay que contemplar hasta esa alternativa. Hay que anticipar a los litigantes, es verdad. Exactamente. Bueno, en fin, en términos de los remedios, como les estaba diciendo, pues las distintas alternativas, pues la suspensión temporera de los efectos del contrato. Eso es algo que podríamos estar confrontando ahora mismo, bajo las distintas circunstancias y situaciones que ustedes están confrontando. La resolución o rescisión, que no quiere decir otra cosa, es dar por terminado el contrato. La revisión de los precios. Ahí, eso es un contrato de suministro, etcétera, pues podría aplicar el ejemplo que les di a largo plazo, tal vez un contrato de arrendamiento, tal vez proceda a renegociar la renta porque la expectativa de ganancia pues no es la misma que había el año pasado, por ejemplo. Suspensión o moratoria en términos de cumplimiento de una obligación en particular. El ejemplo que les di de los préstamos hipotecarios y comerciales allá para después del huracán María. Y pues esto no está escrito en piedra, pues si hay otras alternativas que el tribunal puede identificar o las partes se lo ocurran y propongan al tribunal como justo y equitativo, aquí ¿sabes? Todo puede ser una alternativa. Se trata, de nuevo, como les habíamos comentado, se trata de un remedio de excepción para situaciones extraordinarias. Bien. Y yo creo también, me gustaría añadir, pensando también en las organizaciones sin fines de lucro, que al final de la presentación que ustedes la van a tener después, yo le añadí también
unas órdenes que ha hecho la Oficina de Presupuesto Federal que rigen todo lo que tiene que ver con acuerdos colaborativos, subvenciones que ustedes pueden estar recibiendo de fondos federales, que hay una flexibilización por la pandemia, que es una flexibilización por ley. O sea, más allá de lo que estamos hablando ahora de negociar o renegociar con la persona directa. Que es importante que ustedes también se enteren de eso. Incluso hay una orden administrativa, digo, ejecutiva, creo que es la 27 de la gobernadora, en donde dio una orden de que se flexibilicen los contratos con proveedores del gobierno, pero que también aplicaría, a mi juicio, a los contratos que puedan tener también las agencias gubernamentales con las oficinas, con las organizaciones sin fines de lucro. O sea que también hay esta otra categoría que les puede aplicar a ustedes, porque ustedes, más allá de los contratos que regularmente ustedes entran como partes privadas, como lo que estamos hablando de servicios, de suministro, de arrendamiento, de servicios profesionales, que ustedes tienen mucho de eso. También tienen estos contratos que vienen del gobierno, y entonces eso se puede regir por una reglamentación que está cambiando día a día, que hay que estar pendiente, pero que le permite también un poco la norma esta y la ruta equitativa que estamos hablando, pero por vía de ley, que ya el mismo legislador federal, al declarar la situación de emergencia, ha provisto para que entonces se les dé unas flexibilizaciones. Al final del PowerPoint van a ver las federales. Y a nivel local, les recomiendo que chequen la orden ejecutiva 2020-27, que es la que flexibilizó todo lo relativo a los contratos o los acuerdos colaborativos con el gobierno, porque yo sé que muchos de ustedes tienen ese tipo de acuerdo, que es un contrato. O sea, un acuerdo colaborativo es un contrato. ¿Verdad que sí, José Antonio? Con un acuerdo colaborativo es un contrato. Definitivamente. ¿No? Y los reglamentos, las leyes, reglamentos, también forman parte de los contratos. Eso es También importante. forman parte de los contratos. Qué bueno que me acuerdas eso, sí. Sí, sí, eso es bien importante, particularmente los contratos con el gobierno. Hay diversidad de reglas, reglamentos que pueden permear ese contrato y no tienen que transcribirse en el contrato porque forman parte de él. Simplemente, como dice el principio que habíamos leído al comienzo de la presentación, el contrato tiene que ser conforme a la ley, la moral, el orden público. O sea que hay que cumplir con la ley. La ley forma parte del contrato. Eso es correcto. Exacto. Bueno, pues en términos, ya saben, para recapitular, hay distintas alternativas. Tenemos primero posibilidades de que haya una cláusula de terminación o cancelación o de enmienda en el contrato. Está la posibilidad de que tengan en sus respectivos contratos cláusulas de fuerza mayor o casos fortuitos. A veces, si están en inglés, esa cláusula se puede llamar Act of God, pero más común visto es force majeure. Lo ponen en francés, lo ponen en francés. Sí, no, pero este francés es un poquito trasquilado. Patois. Y por último, pues entonces la doctrina de rebus sic stantibus, como les acabamos de plantear hace un rato. Ahora pues queremos compartir con ustedes una serie de posibles controversias, situaciones que ustedes confronten, los what if. Ya pues la licenciada plasmó una pregunta que es la que atendemos en este primer punto. ¿Qué sucede si el contrato no contiene una cláusula de fuerza mayor? Pues en esencia, pues lo refiero y les cito entonces el artículo 1058 del Código Civil, que básicamente lo voy a leer porque fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, porque hay sus excepciones, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran inevitables. ¿Okay? Más adelante van a ver, pues, una serie vamos a compartir con ustedes unos artículos del Código Civil que atienden unos contratos en particular y que de una forma u otra se alejan un poco, modifican un poco este principio en lo que a ese negocio
o ese contrato se refiere. ¿Qué ocurre? La otra situación en la que pensamos o adelantamos, ¿qué ocurre si es la otra parte la que invoca la defensa de fuerza mayor? Y ahí, pues, en términos de si ellos no cumplen, pues si ustedes, aun cuando ellos invocan la fuerza mayor, ustedes tienen que cumplir con sus obligaciones. Va a depender de la situación en particular. Pero bien importante, hay un principio, otra doctrina que está plasmada en el Código Civil que dispone que si una parte no cumple con su obligación bajo el contrato, la otra parte tampoco tiene que cumplir. Claro, eso no es una regla absoluta, hay unas condiciones, no están en los materiales, pero en esencia como funciona es que tiene que ser una obligación de envergadura. Debe ser material, suficientemente importante y similar en términos de importancia a la que la otra parte haya incumplido para que uno pueda invocar esa protección que le confiere la ley o el Código Civil. Danos un ejemplo, José Antonio, de esa situación. Uno de los planteamientos que yo estoy considerando en el contexto de contrato de arrendamiento de centros comerciales es que los landlords, lo que están diciendo, los arrendadores están diciendo, el contrato a ti te requiere pagar la renta independientemente de lo que haya ocurrido. Tu obligación es absoluta, incondicional. Y así vienen los contratos realmente. Y básicamente, yo básicamente les planteo, ok, pues abre el centro comercial. No puedo, estoy impedido por fuerza mayor. Digo, bueno, pues si tú no puedes cumplir con tu obligación, que es tan o más importante que la mía de pagarte renta, porque yo te estoy pagando renta por estar en ese espacio y utilizarlo como tienda, pues entonces es justo, es equitativo, es de buena fe que tú me obligas a pagarte la renta, que un tribunal me obliga a pagar renta por ese periodo que estuvo cerrado. No creo. Ese básicamente es el tipo de intercambio o debate que puede haber. No está resuelto, pero simple y sencillamente lo que quiero comunicarles a ustedes es que pues se podría utilizar como protección, ¿verdad? Como una justificación a que ustedes no cumplan el hecho de que la otra parte tampoco, o sea, como un argumento, un planteamiento, oye, ¿cómo tú puedes esperar que yo te cumpla si tú no me puedes cumplir con una condición que es tan importante como la que yo tengo hacia ti? Eso en esencia es lo que se reduce, eso es lo que yo estoy tratando de comunicarles aquí. ¿Okay? Yo voy a ti, yo te llevo el argumento al tribunal. Muy bien, lo trabajamos. Lo trabajamos. Ok, entonces aquí ya entramos en los contratos, las excepciones que les había comentado. Una de ellas es excepciones al artículo sobre fuerza mayor que acabamos de leer. Una de ellas es la entrega de cosas determinadas. Por ejemplo, pues, si uno ordena algún producto, alguna mercancía, etcétera, materiales, no sé, aquí tengo que hablar en términos genéricos, pero básicamente dispone que el obligado a suministrar, entregar la cosa, si se pierde y se destruye sin culpa suya, antes de la fecha que tenía que haberle entregado. O sea, no se pudo haber vencido, llegado a la fecha en que tenía que entregar, sino que todavía tenía tiempo para entregarla. Y ocurre un incendio, el huracán vino y puede ser un contrato de depósito. Tengo almacenado un equipo, propiedad, ese tipo de situación, se pierde, se destruye. Pues lo que dispone esta cláusula es, no tiene responsabilidad, pero, siempre que se haya perdido la cosa en su posesión, se presume que se perdió por culpa suya. Ahí está la variación al principio que vimos en ese otro artículo del Código Civil. Aquí se presume que la culpa fue de aquel que venía obligado a entregar la cosa. Y entonces le compete a ese que está invocando no tener responsabilidad, decir, no fue por culpa mía, fue porque vino el huracán o fue porque ocurrió este incendio. Hay ocasiones que eso parece bastante claro, ¿verdad? Que puede rebatir esa presunción.
hay otras situaciones en las cuales no va a ser necesariamente tan claro. Eso es un ejemplo. El otro ejemplo es de transporte. Pues la responsabilidad del acreedor, a no ser que pruebe pérdida o la avería, provino de fuerza mayor. Es algo similar a la anterior. Básicamente, pues, pero aquí no hay una presunción. Solamente tiene que decir, aquí no hay una presunción de tanto peso como la que tenemos en el ejemplo anterior. Aquí básicamente requiere, mira, hubo fuerza mayor, invoco la fuerza mayor y básicamente si ocurrió, pues el acarreador, que es el transportista, quien está llevando el equipo, el material a su destino, pues no sería responsable. Pues, otras situaciones, ya aquí no estamos hablando necesariamente de contratos, pero pues tratándose, ¿verdad?, de la audiencia que tenemos, pues pensé que era prudente compartir esta situación con ustedes. Pues la ley de corporaciones permite, para que lo tengan presente, la renuncia a las reuniones y la toma de decisiones por otros medios, según se establezca en los estatutos. De ordinario, lo que dicen los estatutos, ¿verdad?, uno acostumbra a reunirse en persona, etcétera, pero la ley sí permite, si así lo disponen que los estatutos dispongan, que se pueden reunir por otros medios, remotamente, o simple y sencillamente llegar, plasmarlo por escrito a las partes, los directores, por ejemplo, los miembros de la junta directiva, que es igualmente efectivo. Yo les añado, sí he visto estatutos, bylaws, que no contemplan esa situación de que se puedan reunir remotamente, virtualmente. Yo, de mi punto de vista, yo entiendo que aquí, de nuevo, mitigar daños, ser práctico, resolver la situación en este momento. Mejor es, por ejemplo, aunque no lo contemplen el estatuto, si simplemente no se pueden reunir en persona, se comunican por teléfono. Cumplan con su deber, como miembro de esa junta, y después entonces, de ser necesario, se ratifica por escrito en un futuro, pero lo importante es mantener en lo posible la continuidad, seguir cumpliendo con el deber que uno tiene. Estábamos hablando en el contexto de contrato, aquí estamos hablando en los deberes o responsabilidades como miembro de una junta de directores, ¿ok? Otro dato que compartimos con ustedes es, pues, los procedimientos judiciales en el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo extendió todos los términos, por lo menos hasta el 8 de junio. Esto no lo mencionamos, pero en los materiales, pero me imagino que ustedes se preguntarán qué pasa en situaciones, ¿verdad?, de desahucio, etcétera. Pues ahora mismo todos los procedimientos de desahucio y desalojo están detenidos, están paralizados hasta nuevo aviso. O sea que aún en situaciones en las cuales uno esté ya en esa etapa en la cual se dio por terminar el contrato, hay una sentencia y una orden de desahucio conforme a esa sentencia, el arrendador no va a poder hacer efectiva, llevarla a cabo porque hay una resolución expresa prohibiendo los desalojos o los desahucios en este momento. ¿Okay? Y también contra las ejecuciones, ¿verdad? Se paralizaron las ejecuciones de hipotecas. Entiendo que sí. Sí, yo creo que sí, que lo leí también en el Tribunal Federal también. Sí, correcto. O sea que nada, en fin. Y finalmente, pues vamos a cerrar con una sugerencia para ustedes, para entonces proceder a pasar a las preguntas. Primero, la primera sugerencia, hagan arreglos para tener acceso remoto a sus contratos. Más o menos lo que les comentamos anteriormente. Consideren delegarle a una persona en particular llevarse los contratos de su domicilio, digitalizarlos o guardarlos en la nube. Importante, de nuevo lo hemos recalcado a través de la presentación, estudiar con detenimiento el contrato, incluyendo anejos, documentos, que se hagan por referencia, etc. No podemos enfatizar eso más. Tercero, de nuevo, todas estas sugerencias las hemos comentado a través de la presentación. Mantenga un diálogo abierto, franco y constante con la otra parte. El objetivo debe ser mantener la relación a largo plazo. El objetivo no debe ser salirse del contrato, sino que si se puede resolver la situación, vamos a ver una forma que sea lo más justa y equitativa para las partes. No obstante,
manteniendo un franco diálogo, pero sí mantenga récord de todas las conversaciones y documentos que se compartan, porque si llega el día que tenemos que llamar a la licenciada Romaní, eso va a ser fundamental. Las palabras se las lleva el viento, recuerden, todo lo que hacen lleven récord. Y de nuevo, eso nos lleva, correcto, eso nos lleva a lo que comenté anteriormente, los contratos pueden ser igualmente vinculantes si son verbales, no están por escrito, pero como dijo la licenciada, las palabras se las lleva el viento, es cuestión de prueba. Si puedes probar que había ese contrato, si existió o no existió. Sí, porque se puede enmendar un contrato verbalmente también. Lo que pasa es que tienes que tener un récord y una prueba, porque tienes que probarlo. Todo contrato verbal tienes que probar que existió. Entonces, ¿cuál es la prueba? Pues qué llamada tú hiciste, qué gestiones hiciste, con quién hablaste, todas esas, como tú probarías que hiciste esas gestiones. Correcto, correcto. Entonces, pues actúe proactivamente durante la emergencia, también lo hemos comentado, para mitigar daños, procurar cumplir. La próxima página. ¿Perdón? Hay otra, sí. Ok. Ahí está, lo del récord, sí. Cumplir con las obligaciones tan pronto como sea posible dentro de las circunstancias y minimizar la incertidumbre. Y finalmente, pues no podía faltar, consulte con su abogado. Sí, y aquí yo les quiero hacer énfasis de que pueden en confianza comunicarse con nosotros en la coalición legal. Como les dije, somos una organización pionera y única en Puerto Rico y tenemos una red de abogados excelentes. Miren aquí a José Antonio, que ahora agarramos el teléfono y no lo dejamos en paz si hay necesariamente que consultarlo. Y así hacemos con consultas laborales, consultas de corporaciones, exenciones contributivas, muchas de las necesidades que ustedes tengan, con mucho gusto nosotros le buscamos un abogado como parte de la red. Y tenemos una red de abogados de verdad, de primer orden. ¿Verdad que sí, José Antonio? Tú eres uno de ellos. Ok. Y eso que viste que te dejé hablar bastante. Sí, Pues muchísimas gracias de verdad por la información. Creo que muchas de las preguntas ya las han contestado, sin embargo, para obviamente recalcar, pues voy a hacer 2 o 3, sobre todo hablando precisamente de lo que es el contrato verbal. Rosalie pregunta, ¿un contrato de servicio se puede variar por una enmienda verbal? Es decir, verbalmente le digo, vamos a cambiar esta cláusula y vamos a dejar de hacer este servicio por este otro servicio. Bueno, la contestación es que sí, pero de nuevo, es cuestión de que si en su día hay que probar que eso fue lo que se acordó, va a ser mucho más cuesta arriba el poder probarlo y que el tribunal así lo entienda. Mi recomendación de nuevo, ahí vamos a la recomendación, una de las recomendaciones o sugerencias que hicimos, que es que, mire, usted tiene sostiene una comunicación a esos efectos con su suplidor, pues rapidito, ahí mismo, o sea, coetáneamente, le engancha el teléfono, le envía un email. Esto es para confirmar lo que acordamos en el día de hoy, de que en vez de enviarme China, me va a enviar manzana. Lo que sea, lo que sea. Pero eso, la coetaneidad de la comunicación es bien importante. O sea, que hay una solución rápida, lo único que requiere es que seamos pues, un poquito dirigentes en ese sentido. Aquí de las primeras preguntas que nos hicieron, está Pedro que nos pregunta, ¿un contrato contiene las obligaciones de hacer y no hacer? Ahora bien, si el contrato no incluye una cláusula de fuerza mayor, ¿continuaría obligadas las partes a cumplir con sus obligaciones? Bueno, ahí entonces depende de nuevo de las circunstancias, depende de la obligación y depende si dentro de las circunstancias podríamos entonces pues invocar el remedio o excusarnos al amparo del artículo del Código Civil que también habla de fuerza mayor. Aunque no hable de fuerza mayor, invocar al Código Civil como un suplemento. Correcto, correcto. Lisette nos pregunta, ¿cuánto peso legal mantiene el Estado para evitar el reclamo de cumplimiento de los contratos
que puede socavar la situación económica de las partes. Ejemplo, las moratorias. ¿Me puedes repetir la pregunta de nuevo? Porque está... Sí, está un poquito, no sé si Lisette puede aclararnos un poquito a qué se refiere, pero ella pregunta cuánto peso legal mantiene el Estado para evitar el reclamo de cumplimiento de los contratos que pueda socavar la situación económica de las partes, ejemplo, las moratorias de los bancos. Maybe se está yendo por el área de vivienda. Bueno, yo hasta la segunda parte de la pregunta pensé que la pregunta sería de qué facultad tiene, si alguna, el gobierno de básicamente legislar para requerir ciertos remedios en particular. Sí, así lo entendí yo, sí. Ok, y en ese sentido, pues mi contestación sería, en una situación que debe de ser, estamos hablando de aspectos constitucionales ya, porque la regla general es que no se puede menoscabar las obligaciones contractuales, los contratos que se hayan suscrito por las partes. Eso tiene sus excepciones. Aquí podrían aplicar esas situaciones, esas excepciones en el sentido de que son situaciones extraordinarias, pero el legislador pues tendría que tener mucho cuidado con lo que dispone en esa legislación, porque tampoco entonces puede ser excesivamente oneroso con respecto a los remedios que le concede o le está imponiendo a las partes. O sea que es una muy buena pregunta, pero difícil de contestar fuera de un aspecto técnico, francamente. Sí, yo creo que también, coincido contigo, es una magnífica pregunta, porque lo que yo entiendo es lo que ella está, me parece preguntando es cuánto el Estado puede intervenir para proteger los intereses de las partes cuando las moratorias a lo mejor no se están cumpliendo de la forma que han anunciado que se van a cumplir, etcétera. En otras palabras, para proteger al ciudadano que se enfrenta a esta situación. Y lo que dice José Antonio es verdad, si el contrato es entre las partes, el menoscabo de las relaciones contractuales es algo que no se puede afectar constitucionalmente porque estas son unas partes privadas, el banco y la otra, y usted. O sea, no estamos hablando como yo hablé ahorita del gobierno, que puede decir los contratos que yo como gobierno les estoy dando a ustedes, organizaciones sin fines de lucro, es el gobierno una de las partes y ellos entonces pueden asumir por vía de legislación, por órdenes administrativas, etcétera, que el gobierno actúe de otra manera a raíz de la emergencia. Pero lo que creo que tú estás preguntando es entre dos partes privadas, por ejemplo, el banco y una parte. Y yo creo que ahí la pregunta clave sería, ¿qué justificación podría dar el tribunal a raíz de la pandemia, de que es una situación tan extraordinaria, que permita menoscabar las relaciones contractuales? Otra vez lo que estábamos hablando, cuánto la pandemia cualifica para un carril amplio de excepciones, incluyendo a lo mejor esta que estamos hablando. Pero esa sería más o menos la problemática, Lisette. Sí, nos escribió que precisamente esa era la pregunta que se la contestaron, que muchas gracias. Wow. Tengo otra por aquí de ante una negociación, ¿hay que hacer un nuevo contrato? No necesariamente. O sea, una negociación puede hacerse por vía de enmienda. Hay ocasiones en las cuales, aunque uno quiere llegar a un contrato nuevo, un arreglo nuevo, le conviene a las partes mantener una continuidad a ese historial de la relación comercial de las partes. Y en ese sentido, pues prefieren trabajar a base de una enmienda. El ejemplo que les di de este cliente, que los materiales que me había suplido hacían referencia a un contrato desde 1997, es un ejemplo. O sea, como la tecnología fue avanzando y el producto los servicios que le estaban prestando, pues fue cambiando, fue evolucionando. Y según iba evolucionando, hacían unos cambios a los términos y condiciones del contrato propiamente, mas no obstante, ese suplidor interesaba de que ese contrato original continuara vigente. La razón, pues, eso
para la parte 2 de la presentación en un futuro. No lo sabemos todavía, pero o sea, no hay una regla fija de cómo hacerlo. Todo depende lo más importante es que refleje la voluntad de las partes, es lo importante. Y como dijo José Antonio, puede ser a lo mejor un anejo que modifique una cláusula, que se le añada, y ahí se mantiene, como dice él, un historial de lo que ustedes han hecho, porque siempre a veces cuando hay que interpretar una cláusula contractual, ese historial que habla José Antonio es importante porque ayuda y da luz a los tribunales o a quien sea de cuál ha sido la relación entre las partes por un periodo determinado. Aida, ¿tienes algunas preguntas por allá? Sí, me preguntan por aquí, por ejemplo, si el arrendamiento dice a 5 años y vamos por 2 años y no hay ninguna cláusula en el contrato, ¿pueden penalizarme por no cumplir? Necesitaría saber qué tipo de obligación estamos hablando. Necesitaríamos más detalles. Yo creo que eso es una pregunta que se debe atender más adelante. O sea, eso va a requerir una consulta, para serles franco. Y si tiene cláusula de fuerza mayor o no, lo que estábamos hablando, si el contrato contempla eso, o sea, tendríamos, no las envías. Pues precisamente hay varias consultas que son como que bien específicas. Invitamos pues a todos los participantes a que nos escriban y nosotros con mucho gusto canalizamos sus preguntas directamente a la coalición legal. Tenemos más de 90 personas todavía conectadas, así que muchísimas gracias a todos. De hecho, directamente la orden ejecutiva que hacía alusión hace un rato la licenciada, la pueden encontrar en nuestra página de internet en afc.pr. Están todas las órdenes ejecutivas disponibles para que puedan hacer referencia a las mismas, igual que obviamente pues va a estar el contenido de esta presentación. No sé si, Aida, ¿tienes algo más? Sí, muchas gracias a los licenciados por su tiempo. Realmente ha sido una charla magnífica y que arroja mucha luz ante esta situación. Y realmente el tema es muy pertinente. En Asesores, la próxima semana vamos a estar ofreciendo una charla sobre el tema junto a la Asociación de Psicólogos, sobre el tema de autoayuda, ¿verdad? Y cómo manejar estas situaciones como nosotros como individuos. Y otra cosa que le quería comentar es que si le gusta estas charlas, le interesa, ¿verdad?, que en efecto continuemos apoyando a las organizaciones de la forma en que lo hacemos, puede hacer un donativo a través de ATH Móvil, donate, /AD Asesores, F de Financiero, C de Comunitario, y ahí puede ayudarnos para nosotros continuar, ¿verdad?, ayudando a quienes ayudan. Muchas gracias a todos por asistir. Bueno, y yo quiero decir que estoy muy contenta y agradezco a José Antonio como parte de la red de abogados, pero estoy muy contenta de que este sea nuestra primera colaboración con Asesores Financieros, que es algo que venimos hablando hace mucho tiempo, porque ellos también están en muchas de las áreas que nosotros trabajamos y nos complementamos perfectamente. Así que es un gustazo poder trabajar con Sonia, con Aida, con Ismael, que han sido un equipo excelente. Y yo pondré en algún momento que mi ATH es /ATH Coalición Legal PR. Así que también nos pueden poner, vayan a la página web, porque ahí directamente pueden escribir por email las consultas específicas. Entonces nosotros enseguida los conectamos con abogados. Un gustazo. Y gracias por estar con nosotros. Sí, y recuerden que todavía seguimos ofreciendo las asistencias técnicas. Las asistencias técnicas son totalmente libres de costo. Estamos ayudando en el préstamo PPP en las 3 fases, tanto en el análisis, todavía quedan fondos, todavía los bancos no han cerrado, así que si todavía tienen oportunidad de solicitar, les pedimos que sea lo antes posible. Les ayudamos en el análisis para ver si es lo adecuado el préstamo durante el proceso y sobre todo la fase final, que es el proceso de condonación,
Importante estar bien organizados administrativamente. Si administrativamente estamos bien organizados, vamos a poder lograr, ¿no?, esa condonación de ese préstamo, que en este momento son los fondos que estamos necesitando. Así que para orientaciones pueden escribirnos nuevamente, y igual para las preguntas y poder referírselas a los licenciados, info@afc.pr, y nosotros entonces inmediatamente canalizamos sus solicitudes, ya sea de asistencia técnica o a nivel legal, que de verdad les agradezco muchísimo el acceso legal que nos están proveyendo a todos. Licenciado Fernández, gracias. Licenciada Romaní, muchísimas gracias. Igual a Sandra, licenciada Sandra, vi que estaba conectada, así que gracias por estar con nosotros y apoyar a las organizaciones sin fines de lucro, que realmente son nuestra razón de ser. Eso es así. Que tengan muy buenas tardes. Cuídense. Buenas tardes a todos.